Hoy en Derecho Romano voy a explicar el estatus del sujeto en Roma. El estatus es la posición social que una persona tiene dentro de un grupo o comunidad. Básicamente se dividen en tres. El primero sería el status libertatis, que conforma a los libres y esclavos. Se comprende que para la ley romana existían hombres libres y esclavos. A partir de aquí tenemos que comprender que la esclavitud en Roma se definía como aquel hombre libre que estaba destinado a servir a un hombre libre. La situación de la esclavitud no debió ser diferente a la situación que tenían bajo la manus pater, o sea, bajo la potestad del pater familias. Se sabe que el trato que se le daba a los hijos, esposas, etc., no era distintos a los que se les daba a los esclavos. Para resumir la situación del esclavo en Roma, lo vamos a dividir en cuatro. El primero, sin capacidad jurídica, o sea, que no está sujeto de derecho sino cosa. Es un simple objeto, aunque se le tratara como a un hijo. 2. Con capacidad de obrar, o sea, puede tener capacidad negocial y capacidad penal. Puede ser artesanos, pintores, etc. 3. Tiene personalidad natural, o sea, puede construir relaciones familiares de matrimonio, puede tener hijos, puede tener una cantidad de dinero o bienes que el dominus le concede, aunque la propiedad de todo sigue siendo del dueño, del dominus. 4. Tiene personalidad en el orden religioso, o sea, puede tener culto público y familiar, aun siendo esclavo, así como en el sepulcro y en las honras funerarias. Las causas del status libertatis son por nacimiento, que nace de madre a hijo, por cautividad de guerra siendo prisionero, o por condena penal, por condenas graves o pena capital. Ahora voy a explicar cómo se extingue la esclavitud en Roma y sus principales avances. El principal motivo es por disposición expresa de ley. Prohibición de prostituir a una esclava que se compró con otro fin. Si comprabas a una mujer para el cuidado de la casa, era solo para ese acto. Si la prostituías, la ley le daba la libertad. Esto era moderno para la época histórica. Si alguien compraba a otra persona para determinado acto y le prometía al esclavo la libertad después de terminar su trabajo, la ley le obligaba a dársela inmediatamente. Pero la libertad más importante es la libertad por manumisión. Existen varios tipos. La manumisión es la salida de la manus, acto de disposición por el cual el esclavo se convierte en persona libre y persona ciudadana. Existen tres formas de acceder a esta manumisión a través del derecho civil. La primera sería manumisio vindicta, que se establecía según la forma de la in iure cessio, conforme al derecho. Se daba cuando alguien declaraba solemnemente delante del magistrado que el esclavo era libre y ante tal afirmación el dominus, el dueño, no se podía oponer. Y el magistrado, confirmando la declaración del adserto, el adserto quiere decir que es la persona que declara solemnemente que el esclavo era libre, este le otorgaba la libertad al esclavo. Era un acto en el cual se juntaba el esclavo, el señor y la otra persona, llamada adsertor, y este mismo decía que el otro, o sea, el esclavo, ya era libre. La segunda sería la manumisión por testamento. Esta consiste en dejar tu testamento y en la cual dices que tu esclavo será libre cuando tú mueras, así como los esclavos de tu heredero.
La tercera sería la manumisión censu. Consistía en inscribir al esclavo en el censo. Se le consideraba ya como ciudadano y como libre, porque eran requisitos para estar censado. Existen 3 formas de acceder al manumicio a través del derecho pretorio. La primera, inter amicos, es cuando el dominus dice que el esclavo es libre en presencia de otras personas. La segunda sería per epistula, es decir, que quede por escrito la libertad del esclavo por parte del dominus. Y la tercera sería per mensam, se trata de sentar al esclavo en la mesa a comer. Este gesto le daba la libertad al esclavo. Constantino introdujo una nueva forma de manumitir llamada manumitio in ecclesia, la cual consistía en que el dueño de una iglesia manumitía al esclavo y el dueño debía aceptarlo. Ahora voy a explicar las restricciones a la libertad por manumisión. Si un dominus tenía 3 esclavos, solo podía manumitir a 2. Si tenía de 3 a 10 esclavos, solo la mitad. Si tenía de 11 a 30 esclavos, solo un tercio. Y así hasta llegar a 500 esclavos. También saber que se consideraban nulas las manumisiones hechas en fraude a los acreedores. Libertos y patronato son los nuevos nombres de los esclavos y dominus. También saber que la situación de los esclavos manumitidos no van a ser igual de la que gozan los hombres libres. Liberto nunca igualará a ingenuo. Este es el que siempre fue hombre libre. Liberto no podía casarse con ingenui, que nunca había estado sometida a la esclavitud. Tenemos que saber que la relación entre patrono y liberto va mucho más allá. Habiendo derechos como el patronu, podía exigir cosas a liberto, entre las cuales destaca que el patrono podía imponer una serie de normas. Este debía cumplir o la imposibilidad de demandar al patronu sin autorización del magistrado. Liberto debía ser alimentado por el patrono, aunque no podían exigir más de los medios económicos que tenía el patrono. Ahora pasamos a las figuras cercanas a la esclavitud. Las personas mancipio. Digamos que un padre ha cometido un delito y da a su hijo en compensación. Algo así como que el hijo cambia de padre. Conserva su estatus, pero de facto es esclavo. Colono se le consideraba a una persona atada al fundo, la tierra, y aunque tenía capacidad jurídica, no puede separarse de esa tierra que se le otorgó. Ahora voy a explicar la número 2, el estatus número 2, que es el status civitatis, conforma a los ciudadanos y no ciudadanos. Roma se dividía entre ciudadanos latinos y peregrinos. Los ciudadanos romanos, con ciudadana plena, tienen derecho de voto, derecho de adquirir y traspasar la propiedad, derecho a construir una familia, derecho a contraer matrimonio. No toda Roma siempre contó con ciudadanos hasta el siglo VIII después de Cristo. La ciudadanía no alcanza a todos los territorios romanos, sino solo alcanza a las tribus. ¿Cómo se adquiría esta ciudadanía? Por nacimiento, por manumisión, por disposición legal, por concesión de autoridad, y otra era el ius migrandi. Esta rápidamente se prohibió, ya que se conseguía solo emigrando a zonas latinas. Ahora voy a explicar la definición de extranjero y latinos. Extranjero o peregrino es aquel hombre libre que vive en el mundo romano, sin ser civis ni latinus.
tanto aquellos que viven en una ciudad como los que no. Los latinos son un paso intermedio entre los civis y peregrinos, los cuales se clasificaban en Latini Vertere, son los más antiguos que pertenecían a las antiguas Liga Latina, Latini Coloniari, son los habitantes de las colonias a las que se les confirió el carácter de latinas, Latini Iuniani, hombres con tipo de ciudadanía limitada. A los latinos no se les permitía votar, y el derecho a la latinidad se concede en épocas más avanzadas a regiones enteras fuera de la península ibérica. Ahora vamos con el tercer estatuto. Este se llama Status Familiae. Este conforma a la familia y podemos diferenciar entre Siu Iuris, este es el pater familias, y Alien Iuris, es toda persona sometida al poder familiar. Cualquiera que dé su edad o sexo es persona aliene iuris, hijos, esclavos, esposas, etc. Como en todos vídeos, ahora voy a pasar a dar explicación a diferentes palabras o oraciones importantes en el derecho romano. Vamos a empezar explicando qué es la manus pater. Este es un término latino que significa mano del padre. Se utilizaba en el derecho romano para referirse a una figura legal que otorgaba el padre autoridad sobre sus hijos y su esposa. El término manus pater se relacionaba con el concepto de patria y potestad, que era la autoridad y responsabilidad que tenían los padres o tutores legales sobre sus hijos o pupilos. En la época romana, el manus pater otorgaba al padre autoridad sobre sus hijos y su esposa, y le permitía tomar decisiones importantes en su nombre. Esto incluía el derecho de vida y muerte sobre sus hijos y esposa, así como el derecho de disponer de sus bienes. El manus pater también implicaba que el padre tenía la obligación de cuidar y proteger a su familia y proveerles de los medios necesarios para vivir. Es importante tener en cuenta que el concepto manus pater es histórico y ya no existe en la actualidad. En la mayoría de los sistemas jurídicos modernos, los padres tienen ciertos derechos y responsabilidades respecto a sus hijos, pero no tienen autoridad absoluta sobre ellos. Ahora voy a explicar lo que es el dominus. Es un término latino que significa dueño o señor. Se utilizaba en la época romana para referirse a alguien que tenía autoridad o control sobre algo o alguien. El dominus podía ser el dueño de un esclavo, de una propiedad o de cualquier otra cosa. En el derecho romano, el dominus tenía ciertos derechos y obligaciones respecto a lo que controlaba o poseía. Por ejemplo, si el dominus era el dueño de un esclavo, tenía el derecho de disponer de él y de controlar su trabajo, pero también tenía la obligación de proveerle de los medios necesarios para vivir y de tratarlo con humanidad. El término dominus también se utilizaba para referirse a alguien que tenía autoridad o control sobre el territorio o una población. Por ejemplo, el emperador romano era conocido como el dominus de todo el imperio romano. Es importante tener en cuenta que el concepto dominus es histórico y ya no se utiliza de la misma forma que en la actualidad. En la mayoría de los sistemas jurídicos modernos, el término dueño se utiliza de manera más limitada y se refiere a alguien que tiene derecho de propiedad sobre algo. El concepto de autoridad o control se refleja de manera diferente en los derechos y obligaciones que corresponden a diferentes roles y responsabilidades. Ahora voy a explicar lo que es in iure cessio.
Es una expresión latina que significa hacer daño a Cesio. Cesio es un nombre propio y en este contexto se refiere a una persona específica. La expresión in iure cesio implica que alguien ha hecho daño a esa persona, pero no proporciona más detalles sobre qué tipo de daño se ha causado o cómo se ha llevado a cabo. Es importante tener en cuenta que el in iure cesio es una expresión genérica que no tiene un significado específico en sí misma. Para entender el contexto y el significado de la expresión, es necesario conocer más detalles de la situación en la que se ha utilizado y sobre las circunstancias en las que se ha producido el daño. Ahora voy a explicar lo que es el manumicio vindicta. Es una expresión latina que significa redención por medio de la venganza. La manumicio era el acto de liberar a un esclavo, mientras que la vindicta se refiere a la venganza o a la reparación de una ofensa o un daño. La expresión manumisium vindicta implica que la liberación de un esclavo se ha llevado a cabo como medio para obtener venganza o para reparar una ofensa. Es importantísimo tener en cuenta que manumicio vindicta es una expresión genérica que no proporciona más detalles en el contexto o las circunstancias en las que se ha llevado a cabo la liberación de un esclavo. Para entender el significado de esta expresión, es necesario reconocer más detalles sobre la situación en la que se ha utilizado y sobre las razones que han llevado a la manumicio. Ahora voy a explicar lo que es la manumicio. Este es un término latino que significa liberación o manumisión. Se utilizaba en el derecho romano para referirse al acto de liberar a un esclavo de su condición de esclavitud. En la época romana, la manumicio podía llevarse a cabo de diversas maneras. Una forma común era mediante la manumisión in verba, es decir, la liberación oral por parte del dueño o dominus. También se podía llevar a cabo mediante la manumicio per verba da presenti, es decir, la liberación por escrito en el momento de la entrega del esclavo. Otra forma era mediante la manumicio per verba de futuro, es decir, la liberación por escrito a una fecha futura. En el derecho romano, la manumicio tenía efectos limitados en el tiempo y podía ser revocada. Sin embargo, a medida que el cristianismo se extendió en el Imperio Romano, la manumicio adquirió un significado más profundo y duradero, y se convirtió en un acto simbólico de liberación espiritual. Actualmente, el concepto manumicio no tiene un significado legal en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos, ya que la esclavitud ha sido prohibida en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, el término sigue siendo utilizado en el lenguaje común para referirse a la liberación o el acto de poner fin a algo que impide la libertad o el progreso. Y ya para terminar, voy a explicar lo que es ser civis en la antigua Roma. En la antigua Roma, ser ciudadano, latín civis, significaba tener derechos y obligaciones políticas y legales específicas. Los ciudadanos romanos podían participar en el gobierno y en el proceso judicial y tenían protección legal y derecho a propiedad. Los ciudadanos romanos también tenían ciertos deberes y responsabilidades, como el deber a servir en el ejército y el deber a pagar impuestos. Algunos ciudadanos también tenían el deber de ocupar cargos públicos y tomar decisiones importantes en el gobierno. La ciudadanía romana solía ser exclusiva para los varones mayores de edad, que habían nacido de padres ciudadanos romanos. Sin embargo,
A lo largo del tiempo, la ciudadanía se extendió a algunos hombres que no cumplían con todos estos requisitos y también a algunas mujeres. Es importante tener en cuenta que aunque la ciudadanía romana ofrecía muchos beneficios y privilegios, aún habían muchos ciudadanos que eran esclavos o tenían un estatus social y económico bajo. Con esto termino toda la explicación sobre los estatus en Roma. En el siguiente vídeo voy a explicar la capacidad jurídica y la capacidad de obrar en Roma.